¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy genial con esta vista, gozando. Es el segundo vídeo que grabo hoy. La verdad es que no lo había planeado, pero me apetece. Básicamente os quiero hablar sobre el tema de lo bonito que es tener las personas adecuadas a tu lado, o el simplemente estar escuchando a las personas adecuadas como para potenciar tu situación, porque pienso que el ser humano tiene un don muy bonito, que es que cuando se ayuda y logra ciertas cosas, pues tiene la capacidad de poder ayudar a otros o transmitir a otros. Y eso es como lo guay del ser humano, tío. Pueden haber intercambios de cuando tú eres capaz de aportar a una persona o cuando igual tú necesitas que otra persona te aporte. Entonces vamos a partir del punto de que nosotros nos tomamos las cosas que nos pasan según la percepción que tenemos sobre ello, y la percepción que tenemos se basa en la información que nosotros hemos adquirido desde pequeños, ¿no? De nuestro círculo cercano, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos de la calle, del instituto, de todo lo que conlleva nuestro crecimiento. O sea, recibimos una información, la implementamos a nosotros, se suma con nuestro carácter y en base a lo que conocemos pues reaccionamos y nos tomamos las cosas de una manera o de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que la realidad que tiene es la única realidad posible. Es decir, igual te ves que eres una persona muy nerviosa o una persona con X características que te han establecido desde pequeño. Tú eres un desordenado, o tú es que eres un desesperado, o tú no sé qué, o eres un antisocial, y te ponen como varias etiquetas, ¿no? Se ponen varias etiquetas porque es lo que tú has transmitido según la información y las cosas que tú has recibido desde pequeñito. Entonces tú igual creces y piensas que esa es tu realidad, piensas que igual tienes mala suerte en el amor, piensas que igual tienes mala suerte con el tipo de personas que atraes, que quieres, por ejemplo, amigos y que esos amigos supuestamente siempre te fallan, o como que siempre le encuentras la falla a cada cosa que llega a tu vida. Y no es que sea una falla, es que igual tú tienes X patrones y X cosas que tú interpretas de que eso es una falla y no sabes cómo darte aquello que tú realmente te mereces, y a causa pues atraes igual a ese tipo de personas, y eso de una forma muy inconsciente. Es decir, quiero que entiendas, o bueno, lo que yo entendí al menos es que yo puedo cambiar mi realidad porque la cambié radicalmente, y si no pues le echas un vistazo a mi YouTube y te lo explico todo mejor. Pues yo cambié mi vida radicalmente, todo, la gente de la que me rodeaba, el cómo yo percibía el mundo, el tema de implementar hábitos buenos, y siento que muchísimas áreas de mi vida simplemente se han implementado a mejor porque decidí cambiar la información, porque decidí acercarme a esas personas que tenían potenciado lo que a mí me faltaba. Entonces, claro, en base a que yo fui decidiendo que, o dándome cuenta de que había algo en mí que me gustaría que fuera de otra manera, que fuera un poquito mejor, que fuera más encaminado hacia el amor y el bienestar, más que la constante guerra y la constante queja y la constante sensación de insuficiencia, pues empecé a investigar por qué me pasaban esas cosas. Empecé a mirar por YouTube, empecé a encontrar referentes, empecé realmente por el crecimiento personal. Cuando empecé a emprender, leí mis primeros libros de crecimiento personal, entendí X patrones, y en base a eso entendí que yo podía resolver muchos conflictos en mí, investigando y escuchando a las personas adecuadas. Y a lo largo que fui cogiendo conciencia de cosas que yo hacía, pues mis conversaciones cambiaban, el cómo yo percibía X situaciones cambiaba, lo podía hacer todo juzgando menos a las personas, haciéndome más responsable, enfocándole todo más en positivo, y ahí fue cuando poco a poco la vida me fue atrayendo, o sea, poniendo delante personas y circunstancias acorde a eso que yo estaba trabajando e implementando en mi vida. Es decir, personas con mejores vibras, personas que estaban en mejor forma física, personas que mentalmente estaban creciendo muchísimo, personas que económicamente pues estaban muy bien, de libertad financiera. Y son personas con las que yo poco a poco fui creando vínculos en base también de crear momentos, es decir, decidir y aceptar
información diferente que yo antes no aceptaba. Yo antes no era deportista y me daba pereza hacer deporte y no le veía sentido, y yo me permití ir con un amigo que a día de hoy es mi pareja, pues me permití ir con él a un campo de fútbol a entrenar a las y pico de la madrugada cuando nunca hacía eso. Me permití por ejemplo, probar quién era yo si me levantaba a las 5 de la mañana durante un tiempo. Me permití romper límites mentales y hacer cosas que normalmente no haría para conocer más áreas y más posibilidades y ver cómo yo reaccionaba a eso. Empecé con ayunas y, no sé, empecé a probar simplemente tomar más conciencia sobre las cosas y hacer las cosas sin esperar nada a cambio. O sea, fui abriendo mucho mi concepto en base a los conceptos que estaban teniendo las personas a las que yo elegía que quería cerca de mi vida. Es decir, todas las personas que me arrastraban y que, por ejemplo, sentía que las cosas se lo tomaban a mal, o sea, sentía que eran para mí tóxicas y que no querían mejorar y que me resultaban más mal que bien, pues empecé a tomar más distancia y me acercaba a esas personas que yo sentía que me convenían. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Por lo que os dije, porque según cómo tú tienes la percepción sobre las cosas, pues puedes atraer mejores cosas, o sea, puedes, perdón, sentir que estás viviendo una vida más abundante, o puedes sentir que tu vida es una mierda, o sea, sentirte mal con tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, me pasaban en estas últimas semanas X cosas que yo me las he tomado bastante bien y las he enfocado de una forma muy positiva gracias a las personas con las que yo cuento a día de hoy. Entonces, es brutal como una persona igual te puede contar una realidad que es para él, como lo puede ser, por ejemplo, que no cree en lo que es la depresión. O sea, esa persona no dice que no exista la depresión, sino que en su mente reafirma que no conoce lo que es la definición de depresión, entonces nunca la ha sentido. ¿Por qué? Porque más que depresión simplemente sabe hacerse responsable de las cosas. Y así he escuchado a muchas personas que se implementan conceptos en la mente y las adquieren en base a la repetición. Y es así, entonces yo fui haciendo eso y me di cuenta de, wow, literalmente puedes empezar a tomarte las cosas diferentes cuando tienes a personas dándote el ejemplo delante, cuando tienes a personas que de verdad se sienten bien con X circunstancias, que saben enfocarlo todo a positivo, a algo constructivo, te lo vas adquiriendo. Pero si tú constantemente estás en un círculo de personas donde es lo contrario, donde hay quejas, donde son perezosos, donde no cuidan su alimentación, donde sus patrones son más negativos, o bueno, negativos o positivos según el enfoque que tú le quieres dar. Para mí estándares son negativos. Para mí, yo empecé a implementar más la filosofía de ir cada vez acercándote a darte mejores cosas, o al menos a de verdad ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente por qué comes X comida, ser consciente por qué tienes adicción al azúcar, ser consciente por qué tienes vicios, ser consciente por qué sientes ansiedad, por qué sientes depresión. Es como buscar ese camino de conciencia, ¿no? O sea, y ese camino que te acerca más a lo que de verdad es bueno para tu cuerpo y no lo que constantemente deseas o lo que tu mismo entorno te ha implementado. Es a lo que yo me refería, que la gente establece que su realidad es la que es a día de hoy, en sus quejas, en su malestar, en un trabajo que no les gusta, en unas circunstancias que no les gustan, y eso no es real. Realmente tú puedes decidir qué es lo que quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me lo he demostrado, y como yo sé que eso es posible, como yo sé que he manifestado todo aquello que hace un tiempo pensaba imposible y que todo ha sido mejor, yo solo puedo tener las mejores expectativas sobre mi vida. Yo solo puedo tomármelo todo a positivo, porque aprendí que cada cosa, sea buena o mala, teniendo en cuenta que en verdad nada es bueno o malo, sino según el enfoque que tú le quieres dar, cada circunstancia que te pasa para tú aprender y darte cuenta de lo que quieres y lo que no quieres, que las emociones son guías. Pero simplemente trato de hacer eso, de tomar conciencia sobre las situaciones, y en vez de actuar en base a lo que son emociones, pues lo analizo fríamente y decido lo que me conviene. Y eso es un enfoque que yo antes no conocía. Yo era muy de impulsos, yo era muy emocional, yo culpaba siempre todo lo externo, yo sufría con cualquier bobería, me hacía el papel de víctima, me la pasaba llorando, me lo pasaba mal. Y está bien, tú puedes estar en ese punto y decidir eso, pero yo creo que cuando te hacen la pregunta de, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Sentirte bien y darte cosas buenas, o sentirte mal y llorar? Tú vas a decir, yo quiero cosas buenas. Tú vas a decir, yo quiero disfrutar de mi vida, porque tu vida es una. Entonces, ¿por qué constantemente decides guerra? ¿Por qué constantemente decides quejarte? ¿Por qué constantemente te reafirmas cosas malas para seguir por ese patrón que en verdad
del que te quejas, ¿no? Entonces, básicamente quería decir esto, que es impresionante que tú puedes atraer el tipo de personas que de verdad te hacen un bien, que te enseñan otras visiones. O sea, ha sido súper bonito porque me siento súper agradecido con las personas que tengo a mi lado, con las que cuento. O sea, todo lo que me enseñan es como que aparecen en el momento perfecto y me dicen la información como perfecta que yo necesito, y no es más que ellos son un espejo al final de mí, de lo que yo quiero en mi vida. Entonces como que por eso en cierta manera estamos juntos también, siempre lo digo. Tú vas a quedarte con las personas con las que resuenas, con las que conectas, y con las personas que no conectas pues seguramente no estés tan cerca, o las personas que no conectan contigo no estarán tan cerca de ti, y eso no es nada malo, eso simplemente es como es, y ya vas a ir atrayendo ese tipo de personas que tú quieres cerca si es que tú te estableces lo que quieres y actúas en base a ello, porque eso es otra. No esperes que otra persona te dé lo que tú mismo no te des. Entonces simplemente es súper bonito ese hecho. Gente, hasta aquí el mensaje. Las personas de verdad tienen un potencial increíble para poder aportarte. Tú tienes un potencial increíble para aportar a los demás, para inspirar, para transmitir cosas buenas. Siempre va a ser una decisión tuya, tanto lo que quieres adquirir a ti como qué es lo que quieres transmitir a la gente, y eso es un proceso. Yo trabajé muchas cosas internas mías que, lo repito, si quieres saber pues investiga un poco en mi YouTube, pero básicamente yo he estado en ese proceso de transitar muchas emociones, impulsos y cosas que no han sido fáciles, que el tema de gestionar tus emociones y cambiar tus paradigmas puede que te tome un tiempo, puede que sea tener que pasar por varios momentos tensos y fallar y volver a permitirte pues repetirlo. Es decir, pienso que diariamente tenemos la oportunidad de implementar lo que aprendemos, ¿no? Que no es algo que por salirte mal una vez o por no conseguirlo la primera sea algo malo. O sea, permítete ese proceso, ten claro lo que quieres a tu lado, date cosas buenas, transmite cosas buenas y nada, poquito más. Dejo mi Instagram por la descripción, espero que os haya aportado en algo y nos vemos en el siguiente vídeo.